Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. La actriz Yağmur Yüksel dice que todavía no ha conocido a un hombre como el de sus sueños y añade: "Cuando pienso en el amor, en mi mente vienen muchas cosas que parecen cuentos de hadas. Todo es hermoso, amable, respetuoso, divertido. Un día viviré, eso también lo siento", dijo. Es raro encontrar otro actor con fans tan apasionados. Tiene solo 22 años. Nos reunimos con Yağmur Yüksel, una de las actrices más notables del periodo reciente tanto por su belleza como por su talento. Conozcamos mejor a la bella actriz que interpreta el personaje de Dilan en el papel protagonista de Kanchi Çekleri. Eres uno de los nombres cuyas estrellas han ascendido recientemente. Y eres demasiado joven. ¿Cómo empezó todo? A la pregunta, la bella actriz dijo: "En realidad, cada uno es el protagonista de su propia vida. Siempre me he centrado en mi propia vida, siempre he seguido mis sueños. Soy una persona indomable que nunca renuncia a sus sueños bajo ningún concepto. Para mí no existe tal cosa como rendirse", dijo. El presentador preguntó: "¿Fue difícil venir aquí? Todo lo que es bello requiere tiempo. Además, cuanto más difícil es, más valioso se vuelve. Este momento es tan precioso para mí que aprecio mucho cada punto al que he llegado. No olvido cómo y en qué condiciones llegué aquí", dijo. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Yağmur Yüksel, una de las jóvenes actrices más notables de los últimos tiempos, se gana el aprecio del público no solo por su belleza sino también por su talento actoral. Aunque tiene 22 años, atrae más atención que muchos actores por sus logros y popularidad. Yağmur, quien interpretó al personaje de Dilan en la serie de televisión Kanchi Çekleri, se ha hecho un nombre últimamente tanto en su carrera como actriz como en el mundo de las redes sociales. Sin embargo, por muy joven y exitoso que sea, Yağmur todavía tiene una perspectiva muy diferente sobre algunos temas de su vida: el amor. Lo que dice al respecto llama la atención tanto de su audiencia como de sus entrevistadores. Yüksel dice: "Aún no he conocido a un hombre como mi sueño", y afirma que su comprensión del amor es más idealista y de cuento de hadas. En esta entrevista en profundidad con Yüksel, hizo declaraciones sinceras sobre muchos temas, desde su trayectoria como actor hasta su vida personal. La historia de Yağmur Yüksel en realidad se parece a una historia de éxito que todo el mundo quiere ver en sus vidas. En un mundo donde cada uno es el protagonista de su propia vida, Yüksel persiguió sus sueños sin parar, y finalmente logró el éxito en este camino. La pregunta dirigida a él: ¿fue difícil venir aquí? Su respuesta a la pregunta subraya lo valiosas que son realmente las dificultades que se experimentan en el camino hacia el éxito. Todo lo bello requiere tiempo. Además, cuanto más difícil es, más valioso se vuelve. Este momento es tan precioso para mí, aprecio mucho cada punto al que he llegado. Incluso cuando hablaba de dificultades, Yüksel las veía solo como una fuente de motivación y nunca se daba por vencido. No existe tal cosa como darse por vencido, afirma, afirmando que avanza con determinación en cada momento de su vida. La trayectoria actoral de Yağmur Yüksel no es solo una profesión, es una pasión. Yüksel, que esperó durante años para hacer realidad su sueño infantil de actuar, tal vez esperó a que llegara el momento adecuado. De hecho, mientras estudiaba enfermería siempre mantuvo su interés por la actuación. Yüksel cree que actuar es una profesión que llega hasta lo más profundo del alma de una persona, y que tener éxito en este campo solo es posible con una pasión interior. Actuar es una profesión que está muy dentro del alma. Creo que si una persona la tiene, está ahí, dice. Yüksel, que muestra su interés y pasión por la actuación, se ha hecho un nombre en muchos proyectos tanto por su belleza como por su talento. Sin embargo, para Yüksel la actuación no es solo una profesión que cobra vida en el escenario, sino también una forma de autoexpresión.
La comprensión que Yagmur Yüksel tiene del amor es bastante diferente a la de la mayoría de la gente. Aunque tiene una gran base de seguidores a una edad temprana, todavía tiene una perspectiva idealista sobre el amor. En una entrevista de los últimos años llamó la atención diciendo: "Nunca he estado enamorado". Esta afirmación dejó interrogantes en la mente de muchas personas. ¿No confías en los hombres o aún no conoces a la persona que buscas? Su respuesta a la pregunta revela claramente su perspectiva sobre el amor: "Todavía no he conocido a un hombre como mi sueño. Cuando pienso en el amor, hay tantas cosas de cuento de hadas en mi mente. Creo en el amor que creo en la existencia de los amores como en las series de televisión. Si algún día me enamoro, tengo muchas ganas de seguir adelante como en un cuento de hadas, todo es bonito, educado, respetuoso, divertido. Lo veo como que algún día viviré, eso también lo siento". La comprensión de Yüksel sobre el amor quiere que todo sea ingenuo, divertido y respetuoso en un mundo de cuento de hadas. Sin embargo, detrás de esta perspectiva también hay una creencia en la realidad y profundidad del amor. Comparte su creencia de que el amor algún día debería ser como un cuento de hadas, y que dará un paso hacia ese amor de cuento de hadas. Yagmur Yüksel, que tiene una gran base de seguidores a pesar de su corta edad, está en camino de convertirse en una gran estrella en el mundo de la actuación. Sin embargo, este camino no siempre es brillante y colorido. Especialmente el caos y las dificultades en la industria a veces pueden ser un gran obstáculo en la vida de los jugadores. Yüksel comenta al respecto lo siguiente: "Este sector puede ser colorido y a veces confuso. Pero puedes dirigirlo. Una vez más, todo termina contigo y tus decisiones. Si preguntas si es difícil, si haces tu trabajo con amor, no te parece nada difícil". Yagmur siempre da pasos firmes tanto en su vida personal como profesional con su actitud positiva ante las dificultades. Toma sus propias decisiones en la vida real, tal como lo hace con su personaje en el escenario y en la pantalla. Los logros de Yagmur Yüksel son una celebración no solo para él, sino también para quienes lo admiran. A medida que aumentó el número de sus seguidores, muchas cosas cambiaron en la vida de Yüksel. Sin embargo, subraya que lo único que ha cambiado es el tamaño de la afición: "Sigo siendo el mismo Yagmur. En realidad, lo único que ha cambiado es que ahora tengo muchos fans. Ahora tengo una familia muy grande, no estoy sola. Por supuesto, me hace feliz sentir que mis esfuerzos están dando sus frutos". Ser recompensado por sus logros le proporciona una gran satisfacción no solo a nivel profesional sino también en su vida personal. Yüksel, que tiene una familia en la que siente que ya no está solo, se vuelve aún más fuerte con esta audiencia cada vez mayor. A pesar de su corta edad, Yagmur Yüksel sigue llamando la atención por sus grandes logros y su base de seguidores. Sin embargo, el aspecto más sorprendente es que está en un camino diferente tanto con su pasión por la actuación como con su perspectiva única sobre el amor, la vida y el éxito. El futuro de Yüksel parece brillante, no hay duda de que lo veremos más en pantallas y escenarios. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.